Buenos días, chicos, empezamos nueva semana y con ella nueva unidad. Ya hemos visto el tiempo, es verdad que el tiempo nos ha durado muy poquito, una semana, pero es que eran cosas muy fáciles que ya habíamos visto otros años. Lo importante era saber cómo se leen en un reloj digital y en un reloj analógico las horas, las unidades y los cambios de ellas en las operaciones. Hoy nos toca ver la superficie. Hemos visto todas las unidades ya de medida, que son el tiempo, la longitud, el peso y la capacidad. Hoy vamos a ver otra unidad de medida que es la superficie. Vamos a ver solamente muy poquito porque luego más adelante, cuando empecemos con la geometría, ya veremos cómo estudiarla en distintas figuras. Hoy solamente vamos a ver un poco con el cuadrado. Entonces, ¿qué es la superficie? La superficie es el espacio que ocupa un objeto. Como veis, aquí tengo dos cuadrados dibujados y el primero ocupa más superficie que el segundo. Al ser más grande, lo que ocupa es más grande que el segundo. La superficie es lo que ocupa, el espacio que ocupa, todo lo que hay dentro. Esa es su superficie. El año pasado vimos que el perímetro era pues los lados y se sumaban. La superficie es lo que está dentro de ese perímetro. Dentro del límite de un objeto, dentro del límite de una figura, es lo que conocemos como superficie. Por ejemplo, en una televisión lo que ocupa la pantalla por dentro sería la superficie. En una señal de tráfico lo que hay dentro sería su superficie, es decir, el espacio que ocupa, lo que hay por dentro. Entonces, como es obvio, según su tamaño ocupará más o menos superficie. Va a ocupar mucho más la superficie de una mesa de comedor del cole que una mesita de las de clase, porque es mucho más grande, por eso su superficie es mayor. Entonces, ¿de qué forma podemos calcular la superficie de una figura? Comparando, como hemos hecho ahora, simplemente por lógica y observación, pero podemos hacer también de otras maneras. La primera forma es coger una unidad como referencia. En este caso, la unidad de medida que hemos cogido como referencia son los cuadraditos que hay en la cuadrícula de todos los cuadernos. Yo lo he hecho en folio, entonces los he dibujado. Pero podríamos usar los cuadraditos como unidad de referencia. Siempre tienen que tener el mismo tamaño. Y para comparar los dos cuadrados, como hemos hecho aquí, los cuadrados miden igual tanto en uno como en otro. No puedo coger una unidad de referencia distinta en los distintos objetos, porque si no me daría distinto. Entonces tengo que coger la misma unidad y compararlo. Entonces veo que el primero son 20 unidades, 20 cuadraditos, y el segundo son 6 unidades. Entonces la superficie es más grande la del primero, porque son 20. Y es más pequeña la del segundo porque solamente son 6. Entonces esto está muy fácil en vuestro cuaderno. Si vosotros os dibujáis diferentes cuadrados, simplemente veis los cuadraditos que hay dentro y podréis ver cuál es más grande y cuál es más pequeño. Ese es el primer punto que está chupado. Otra manera distinta es conociendo las unidades de medida de la superficie. La unidad principal de las unidades de medida de la superficie es el metro cuadrado. ¿Por qué es el metro cuadrado? ¿De dónde sale ese metro cuadrado? Nosotros hemos visto en la longitud que existe el metro, pero no hemos visto el metro cuadrado. Porque si yo veo en mi cuadrado, imaginaros que cada uno de los lados mide 1 metro. Para hallar la superficie, tengo que hacer lado por lado. Lo que mide un lado por lo que mide el otro lado. Eso es una fórmula matemática que con la geometría los veremos. Según cada figura tiene su fórmula. En este caso el cuadrado es lado por lado. Su lado hemos dicho que mide 1 metro y el otro lado 1 metro. Entonces tenemos que hacer 1 metro por 1 metro. Igual que en las potencias, cuando yo tenía 5 por 5 era 5 al cuadrado. Si yo tengo 6 por 6 por 6 son 6 al cubo. Si yo tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 sería 2 elevado a 5. Como aquí hago metro por metro, es lo mismo, sería 1 metro al cuadrado. Por eso su unidad es el metro al cuadrado. Igual que las unidades de medida, tengo unidades de medida para cuando son más grandes o para cuando son más pequeñas. Cuando son más grandes tengo el kilómetro al cuadrado, el hectómetro al cuadrado, el decámetro al cuadrado. Cuando son más pequeñas, decímetro al cuadrado, centímetro al cuadrado y milímetro al cuadrado. Si os fijáis son las mismas que la longitud, porque al final lo que estamos haciendo es medir, mido una distancia,
pero en este caso mido la superficie de lo que ocupan esas distancias que lo rodean. Entonces estamos viendo lo de dentro, son al cuadrado. ¿Cómo se hacen los cambios? Se hacen exactamente igual que con la longitud. Pero ¿qué pasa? En este lado lo que estamos haciendo es al cuadrado. Entonces, igual que si yo pasaba de kilómetros hasta hectómetros era multiplicado por 10, en este caso es multiplicador por 10 al cuadrado. Que 10 al cuadrado es 100. 10 por 10, 100. ¿Que quiero pasar de hectómetros a decámetros? Pues igual, por 10 al cuadrado, que es 100. Entonces puedo hacer, si quiero, por 100 directamente o por 10 y ya lo tengo. Por 10 y lo tengo, por 100. Para mí es más fácil hacerlo por 100 directamente. Entonces, también podría usar el truco de cortar en la unidad. Pero ¿qué pasa? Tengo que tener cuidado porque tengo que imaginarme como si una unidad estuviese en el medio. Por ejemplo, tengo 6 kilómetros cuadrados y quiero pasarlo a hectómetros. En este caso cortaría aquí, pero como es cuadrado, tengo que contar 2 veces. Entonces serían 60, 100, 600. 600 hectómetros cuadrados, porque es hacerlo 2 veces. Como es al cuadrado, lo hago 2 veces. En la longitud sería de kilómetros a hectómetros, son, si tengo 6 kilómetros, pues 60 hectómetros. Simplemente es un pasito. Pero como es al cuadrado, son 2 pasitos. Si tengo 6 kilómetros cuadrados, serán 600 hectómetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que cuando voy de una grande a una más pequeña está chupada porque multiplico. ¿Qué pasa? Que es más difícil cuando voy de las pequeñas a las grandes. Pienso, cuando yo tenía 10 decímetros, tenía 1 metro, lo que hacía era dividir entre 10, ¿verdad? En este caso, como es al cuadrado, lo que tengo que hacer es dividir entre 10 al cuadrado, que en verdad es 100 también. Entonces, siempre voy a tener que cambiarlo 2 veces. Por ejemplo, si yo tengo 6 decímetros cuadrados, si lo paso a metros serán 0,06 metros cuadrados. Antes yo cortaba en metros y hacía ping, 0,6 lo tengo. ¿Qué pasa? Que en este caso son cuadrados, entonces tengo que añadir otro más, 0,06. Puede resultar un poco complicado, pero solamente quiero que tengamos claro que la superficie es el espacio que ocupamos, que ocupa un objeto. Cuanto más grande es, más superficie va a ocupar. Que podemos hallarlo de 3 maneras. 1, repito, por comparación, vemos que uno es más grande, entonces va a ocupar más superficie, lógico. 2, cogiendo una unidad de referencia, que en este caso vamos a coger siempre los cuadraditos del cuaderno, dibujo, cuento cuántos cuadraditos tengo dentro y puedo compararlo, cuál es más grande, cuál tiene más superficie. Y conociendo las unidades de medida, que son los metros cuadrados. Y sabiendo que en el cuadrado se calcula lado por lado. Imaginaros que en vez de 1 metro cuadrado, 1 metro y 1 metro fuesen 2 metros y 2 metros, pues haría 2 por 2, 4 metros cuadrados. Porque tengo que multiplicar los números de adelante y las unidades. Entonces, por ejemplo, si fuesen 2 metros serían 2 metros por 2 metros, 4 metros cuadrados. Multiplico los números por un lado, 2 por 2, 4. Y metro por metro, metro cuadrado. Ya tendría la solución de cuánto sería. Y luego saber los cambios. Hasta aquí el vídeo de hoy.